Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos un día más a un nuevo programa de A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es martes, día 26 de junio del año 2018. Veréis, puesto que no habréis visto a ninguna y ninguno de los candidatos a presidir el Partido Popular, esa organización criminal, corrupta, mafiosa, política, que ha segado la vida de miles de personas en este país, millones de personas, la ha segado de muchas maneras. Veréis, ni a María Dolores de Cospedal, ni a Soraya Sáenz de Santamaría, ni a Pablo Casado, ni a ninguno de los otros contendientes por el poder dentro del Partido Popular les habéis visto presentar cuál es su programa político y económico. Se han limitado a presentarse a sí mismos como la regeneración del Partido Popular. Ellos son los que van a regenerar el Partido Popular para convertirlo en el partido al servicio del interés general de todas y de todos los españoles. Bien. He decidido presentaros el programa político y económico del Partido Popular. Aunque es un programa político y económico que se presenta por sus propios hechos, porque realmente el Partido Popular ha hecho muchas cosas en este país, ha hecho muchísimas, no ha dejado de hacer cosas el Partido Popular, con consecuencias directas, terribles y dramáticas sobre nuestras vidas. Consecuencias terribles y dramáticas sobre la vida de la mayoría de la clase trabajadora y de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Incluso muchos capitalistas ricos o de clase media ricos se han arruinado gracias a las políticas del Partido Popular. Os voy a presentar cuáles son, detalladamente cuáles son las ideas detrás de las cuales se encuentran las decisiones o las ideas que sostienen las decisiones políticas y económicas del Partido Popular, del programa del Partido Popular. Veréis, el programa del Partido Popular, paradójicamente, se creó y se gestó, se empezó a crear y gestar entre los días 1 y 22 de julio de 1944, con los acuerdos de Bretton Woods, donde se establecieron las reglas generales para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Ahí comenzó a definirse el programa político y económico del Partido Popular. Se crea en ese momento, en los acuerdos, los conocidos como los acuerdos de Bretton Woods, se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con la inspección, con el beneplácito y desde luego con el trabajo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que si no lo sabéis os lo digo yo, es una agrupación de bancos privados. Todos ellos sostenidos en la ideología, en las ideas, en las bases económicas de lo que se conoce como Mont Pelerin, un grupo de economistas neoliberales, entonces no eran neoliberales, eran economistas liberales, Mont Pelerin, cuyo cabeza fundamental era Friedrich von Hayek y su alumno más aventajado, Milton Friedman, que se estableció en Chicago, estableció la escuela de los Chicago Boys, y desde entonces, estos son
los comienzos ideológicos, los comienzos de las ideas, en el siglo XX, donde se establecieron el programa, donde se fue gestando el programa político y económico del Partido Popular. Que no vais a escuchar hablar de esas ideas y de esas prácticas, es decir, ideas llevadas a la práctica en la vida mediante decisiones políticas, a ninguno de estos elementos mamarrachos, que luego voy a pasar a definirlos en lo concreto, en lo que son. Entonces, todas estas ideas económicas y políticas y toda la acción política y económica en la que ha intervenido el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han creado las grandes deudas impagables de los países de América Latina, de los países de África, de los países orientales, de Extremo Oriente. Bueno, pues esto se empieza a poner en marcha y llegamos a un momento donde dos grandes adalides políticos de todas estas ideas triunfan en el plano político con poder ejecutivo sobre las naciones que presiden. Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, en el Reino Unido. En 1899, John Williamson, un economista del Instituto Peterson, vio temas comunes entre instituciones de asesoramiento político, entre el Fondo Monetario Internacional, entre el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal. Vio una serie de prácticas comunes que se estaban llevando a la práctica, una serie de ideas comunes que se estaban llevando a la práctica en el terreno económico y político de todos estos países, de todos estos lugares que os he dicho. Y entonces escribió lo que se conoce, lo que yo defino, yo personalmente digo que son los 10 mandamientos del neoliberalismo económico, de las ideas neoliberales llevadas a la práctica y puestas en la práctica sobre los países. Y os las voy a... debajo de este vídeo, cuando veáis los comentarios, el primer comentario voy a volver a colgar dos vídeos que ya he desgranado todos estos puntos, los del consenso de Washington, y cómo todos estos 10 mandamientos nos afectan desde la Unión Europea, desde la creación y entrada de España en esa nueva reconstitución que se hizo de la Unión Europea cuando España entró, y la moneda única del euro. Veréis, el primer mandamiento de estas doctrinas teológicas, económicas y políticas es el siguiente: disciplina en la política fiscal. Lo habéis oído mucho estos últimos años, ¿no? La disciplina de la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interior Bruto. Segundo mandamiento: redirección del gasto público en subsidios, especialmente de subsidios indiscriminados, le llaman, hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como la educación primaria única y exclusivamente, la atención primaria de salud única y exclusivamente, e infraestructura. Los gastos en infraestructuras siempre los han considerado importantes para el movimiento de las mercancías, y para el movimiento de la mano de obra que es utilizada como una mercancía, ¿vale?, por las teorías neoliberales y los principios neoliberales. Ojo, Friedrich Hayek y Milton Friedman son dos grandes discípulos, a su vez, de Adam Smith, aquel que creó la riqueza de las naciones
eludiendo muy mucho el factor tan importante e imprescindible en aquellos que se hicieron ricos, las grandes transnacionales que hoy día siguen funcionando y los grandes bancos que hoy día siguen funcionando tras una acumulación entre ellos mediante ay, no me va a salir ahora el nombre, mediante la fusión de todos ellos. Fue Adam Smith, su Riqueza de las Naciones, decía, es que ya me conocéis, la esclavitud, la explotación de esclavos, del trabajo esclavo, la explotación de las colonias. No tuvo en cuenta este factor, el utilizar a seres humanos como esclavos para la acumulación de la riqueza. La invasión y colonización de otros países en deterioro y detrimento de estos países y beneficio de los invasores y colonizadores. Cuando escribió Adam Smith la maravillosa Riqueza de las Naciones, fruto del esfuerzo y del trabajo de los grandes inversores que miraban por el progreso y por la riqueza de las naciones, no tuvo en cuenta estos dos factores fundamentales que contribuyeron a esa riqueza. Continuó. Tercer mandamiento. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y adopción de tipos impositivos marginales moderados. Tasa de interés, el cuarto, tasas de interés que sean determinadas por el mercado, positivas pero moderadas en términos reales. Tipos de cambio competitivos, quinto. La sexta, liberalización del comercio, liberación de las importaciones, con un particular énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas, licencias, tasas y todo eso. Cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes. Estáis oyendo cómo ahora se está desatando otra nueva guerra comercial desde los Estados Unidos, ese ídolo para todas las lenguas de alquiler tertulianos, esos bien pagadas, lenguas de alquiler bien pagadas y tertulianos de los grandes medios de intoxicación de masas, que tanto les sirven de referente los Estados Unidos, las políticas llevadas a cabo por los Estados Unidos, como es para esta cadena de Intereconomía, o todos esos periodistas, pseudo-periodistas, como Marwenda, Inda, y toda esta gentuza de mal vivir, de vivir del mal, vivir del mal, vivir del mal que predican, del mal que provocan, del mal que ocasionan. Así, dicho de manera sucinta, breve y sencillamente explicada. Pues está esa guerra entre los Estados Unidos por el tema de los aranceles, impuestos a determinados productos europeos, a los productos chinos, en fin, otra vez desatada, porque han estado muchas. Antes mandaban a las armadas de un país contra aquellos que, en fin, que les jodían el negocio. Bueno, lo siguen haciendo hoy. Lo siguen haciendo hoy, mandar ahí a las Fuerzas Armadas. Séptimo, liberación de las barreras a la inversión extranjera directa. Liberación de las barreras a la inversión extranjera directa. Privatización de las empresas estatales. Ya, fijaros, 1989 en estos... La privatización de las empresas estatales. Sabéis que aquí en España el primer gran privatizador de las empresas estatales fue ese hijo de perra que se conoce como Felipe González, Alfonso Guerra y todos los suyos. En su gobierno empezaron con la privatización de la riqueza propia del propio país para que esa riqueza fuera traspasada
de la riqueza nacional a la riqueza privada de bancos, de multinacionales, de mercados financieros. Ese que se hace llamar socialista. Y que tanto admira Pedro Sánchez, y que con tanto respeto les miran los nuevos líderes de ese partido que se llama, ya sé que estoy hablando sobre la campaña, sobre el programa político, pero luego os diré por qué os digo esto, sobre el programa político del Partido Popular del que no hablan, el programa político de los que se presentan a presidir el Partido Popular del que no hablan ellos, que meta aquí a Felipe González y tal, pero es porque tienen el mismo programa económico y político, ¿vale? Con algún matiz, pero matices insignificantes en realidad, ¿vale? Tienen el mismo programa político y económico, ¿vale? Por eso he metido a esto. Desregulación, desregulación, abolición de regulaciones que implican acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor, y una supervisión prudencial de entidades financieras. Sabéis que el chiringuito, el casino, porque eso de los mercados financieros son casinos de apuestas, ¿vale? Cuando os escuchéis hablar de los mercados financieros, yo les llamo especuladores salvajes, que lo son casinos de apuestas. Entonces, Ronald Reagan y Margaret Thatcher llevaron a la práctica la desregularización total de estos casinos de apuestas, donde individuos que no tienen nada que ver con nuestras vidas apuestan sobre nuestras vidas y contra nuestras vidas. Disculpad, pero os había quedado la cámara sin batería, pensaba que la había enchufado para que no me sucediera esto, y se ha apagado. Así que continúo y creo que estaba ya en el punto 9 de la desregularización, de cómo han convertido los mercados financieros en un casino que juega contra nuestras vidas. Creo que iba por ahí. El décimo de estos 10 mandamientos, la seguridad jurídica, esa seguridad jurídica que invocan para los derechos de propiedad, especialmente las multinacionales, los grandes negocios que aspiran a tener una seguridad jurídica total, la rentabilidad de sus negocios, los intereses de sus accionistas, muy por encima de la seguridad jurídica de los derechos humanos, muy por encima de la seguridad jurídica de todo lo que afecta directamente a nuestras vidas, a que nuestras vidas puedan ser vividas conforme a la dignidad de los derechos humanos. Entonces, tenerlo en cuenta. Vais a ver a las grandes multinacionales, a los grandes negocios. De hecho, el TTIP ya quieren establecer, son acuerdos secretos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, quieren establecer un tribunal privado donde se resuelvan los conflictos entre los estados-nación, las grandes empresas, entre los estados del acuerdo y las grandes empresas. Un tribunal privado, donde prima la seguridad jurídica, donde prime la seguridad jurídica de los intereses de los accionistas de las grandes empresas, no de la vida de cada ser humano que vive en cada país, en cada lugar en el que hemos caído, Bueno, estos son los 10 mandamientos del Consenso de Washington. Estos 10 mandamientos del Consenso de Washington,
que he enumerado en otros vídeos, son la base, es la base sobre la que se ha creado la Unión Europea. La Unión Europea, si veis perfectamente y analizáis la realidad en función de los hechos, y los hechos son implacables, son irrefutables, son exactamente lo mismo que se nos exige de la Unión Europea. Escuchad este vídeo con atención, buscad información además ampliada con bastante atención, estos mandamientos. Entonces, este es el programa a grandes rasgos del Partido Popular, no a grandes rasgos, en lo interesante. A lo largo de cerca de 7 décadas, 8 décadas, para hacer frente a las doctrinas económicas keynesianas, que ni mucho menos son representativas del socialismo real, de un socialismo real, en aquellos tiempos de la llamada Guerra Fría en Occidente, que fueron guerras muy calientes y sangrientas en el resto fuera de Occidente, del occidente este europeo y América del Norte, la Guerra Fría era guerra sangrienta, eran guerras calientes. África, América Latina ardían, Extremo Oriente ardieron en guerras durante todo el siglo XX, con derramamientos de sangre terribles, con puesta en práctica de armas de destrucción humana infames, que todavía hoy las poblaciones, todavía hoy los seres humanos que viven en aquellos países donde se pusieron en práctica armas como el agente naranja y otros, están pagando las consecuencias generaciones después, ¿vale?, de aquellas guerras. Los laboratorios de ideas, incluido el de Montpellier, pero todos estos laboratorios de ideas neoliberales, conservadores, neocons, que estuvieron años, décadas, me repito, insisto, décadas pensando en ideas, ideas para ser propagadas masivamente, y ser propagadas masivamente en los medios masivos de comunicación, creando una cultura de esas ideas que fueran finalmente aceptadas por las grandes mayorías silenciosas. Porque las minorías que gritamos y chillamos, según ellos minorías, a veces hemos sido mucho más que una minoría, pero somos muchas las que llevamos también décadas gritando y chillando. En las calles y en contraposición a los encuentros estos del G20, del G8, del G7, en los foros sociales mundiales, ¿vale? Bueno, las ideas impuestas en práctica del programa del Partido Popular, que no os van a presentar tal cual, ellos sí saben cuáles son, sí las aplican, siguiendo los criterios de estos 10 mandamientos, genocidas, salvajes y asesinos. Veréis, esto lo estáis escuchando todos los días, lo estáis escuchando en las televisiones, en los medios masivos, en los tertulianos, a los que yo llamo lenguas de alquiler bien pagadas, al servicio del capital, no al servicio del interés general. Veréis, la solución del mercado siempre es preferible a la regulación y a la intervención del Estado. Tomarlos como... no son mantras, son mantras que se repiten, pero son mantras que se aplican mediante leyes orgánicas, mediante reales decretos, cambiando la Constitución de la noche a la mañana, en 24 horas, el artículo 135,
el mayor golpe de Estado de la democracia española, del reino feudal de las Españas en 40 años, se consagró en 24 horas con un acuerdo de esas dos caras de la misma moneda que se llaman PSOE-PP, la misma mierda es. El mayor golpe de Estado fue el cambio, la modificación del artículo 135 de la Constitución. ¿Veréis por qué? Porque tenían que meter los 10 mandamientos del Consenso de Washington en nuestra Constitución. Los 10 mandamientos que están dentro de todo el corpus distribuido, de todo el corpus jurídico del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿vale? De ese Tratado de Funcionamiento y Estatutos de la Unión Europea recoge estos 10 mandamientos del Consenso de Washington, ¿vale? Y al mismo tiempo recoge todo esto, toda esta doctrina teológica, la doctrina teológica del neoliberalismo. La solución del mercado siempre es preferible a la regulación y a la intervención del Estado. La empresa privada supera al sector público en criterios de eficacia, calidad, disponibilidad y precio. Sabemos que es una farsa, sabemos que en esto de la empresa privada supera al sector público en criterios de eficacia, calidad, disponibilidad y precio. Tanto el PSOE como el Partido Popular durante estos últimos años de gobierno es lo que han hecho que todos los bienes públicos fueran adjudicados, todos los servicios públicos fueran adjudicados a sus amigos, a ellos mismos, a familiares, a todo su entorno. Todo lo que es de servicio público se ha mercadeado con ello y es lo que ha servido como de base justificación para que nos roben la vida a todos. Y eso al mismo tiempo ha permitido que se multipliquen los presupuestos, los gastos, que se hayan hecho aeropuertos donde no hay aviones, que hayan robado todo lo que se han querido robar y más allá. Todo lo que se han querido robar se lo han robado así, con todo lo que son los servicios públicos, bajo la idea de que los criterios de eficiencia, calidad, disponibilidad y precio de la empresa privada es mucho mejor que la pública. Esto es un axioma falso. Falso. La prueba está, por ejemplo, en Madrid, que si es cierto, hay que reconocer lo que es eliminar la deuda pública, deducir la deuda pública, porque cuando no se roba de lo público, cuando quienes nos gobiernan no nos roban el dinero, hay superávit, y además se pueden prestar más servicios públicos, y encima viene el hijo de perra del ministro orejón con cara de rata, que no me sale ahora su nombre, el ministro de Hacienda, y le dice a Carmela que no puede gastar el superávit que tiene en servicios públicos. Y aquí sale, de estas mentes psicópatas, genocidas y asesinas, porque este es el programa del Partido Popular, del que no os habla ninguno de los hijos de perra que se presentan a presidir el Partido Popular. No os hablan ninguno de ellos. Ellos dicen que son los más eficientes en robar, que tienen la mayor calidad, como ladrones, que tienen toda la disponibilidad para robarnos la vida. Sigo. El libre comercio podría tener desventajas temporales para algunos, pero en última instancia será mejor que el proteccionismo para toda la población de cualquier país. Falso. Falso. Es normal y aconsejable, fijaros, es normal y aconsejable que actividades como la atención médica y la educación sean lucrativas para ellos, para sus amigos, para sus familiares que se han forrado. Destruyen la educación pública
la sanidad pública, y sin embargo engordan ellos. Y ahí tenéis a esos gestores grandes de lo público, hijos de perra, del Partido Popular y del Partido Socialista, porque están haciendo lo mismo, las mismas prácticas con relación a la educación y la sanidad del Partido Popular en Madrid son las mismas prácticas de ladrones, de corruptos, de enfermos psicópatas genocidas, de destruir lo público, de Susana Díaz en Andalucía y todos los hijos de perra que están con ella y que toman las decisiones en Andalucía en relación a la sanidad y a la educación. ¿Vale? Bajo esta es la premisa, que es bueno que haya rentabilidad que se embolsan ellos, y además deteriorando los servicios públicos. ¿Vale? Vamos a empezar a llamar, en este país hay que empezar a despreciar, a sentir asco, a que nos repugnen las conductas y las prácticas despreciables y repugnantes. No podemos respetar a quienes no respetan nuestras vidas. No podemos sentir aprecio por quienes no aprecian nuestras vidas. No se puede respetar lo que no es respetable. Y a los ladrones y a los hijos de perra que nos roban la vida para enriquecerse ellos, tenemos que despreciarles a todos. No solo a los que lo hacen directamente, a los que les tapan, a los que les encubren, a los que les justifican y a los que les votan. A todos ellos. A los que les dan el poder con sus votos, a los que les tapan, les encubren y les justifican y les aplauden desde dentro de sus estructuras de organizaciones criminales corruptas, mafiosas. Tenemos que empezar a sentir asco, desprecio y repugnancia por todos ellos, sin dejarnos a ninguno, Os voy a explicar al final el porqué de esto. Y porque esto es de nuestra condición de seres humanos, de nuestra natural y esencial condición de seres humanos. Porque si no vamos a seguir en las mismas y a peor. No se puede respetar al indecente, no se puede respetar al ladrón que lo tiene todo. No estoy hablando del que roba un pollo, o cualquier cosa para revenderla en un mercado secundario para comer. Como yo tuve un compañero de piso y que ha ido a la cárcel por ello, por robar, que eran películas de estas de videojuegos, que se llevaba una en una bolsita, y luego con eso pagaba el piso y pagaba la comida. Pero a estos hijos de puta, a estos hijos de perra, que lo tienen todo, que todo les sobra, y encima siguen robando más porque sus estómagos no se satisfacen nunca. Pero que sepáis por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Todos estos laboratorios de ideas crearon toda una serie de prácticas que nos meten por todos los medios y que están destrozando y arruinando nuestras vidas y asesinando nuestras vidas y masacrando nuestras vidas. Este es el programa de todos esos hijos de perra que se presentan a presidir el Partido Popular. Pero no os lo cuentan, os lo estoy contando yo, Paco López. Y hablando muy clarito, que no quede lugar a dudas, que no haya ambigüedades ninguna. Unos impuestos más bajos, dicen, sobre todo para los ricos, garantizan una mayor inversión y por tanto la prosperidad. En fin, pensad en esto, ¿vale? A ver si hay mayor especulación. No mayor inversión, mayor especulación. No mayor inversión en bienes y servicios para la vida. Porque los ricos se han hecho más ricos. Y la clase trabajadora, hoy día un trabajador con su salario no puede sostener sus necesidades vitales. ¿Sabéis lo que significa eso? Trabajar duro, trabajar.
y que el salario que recibes por tu trabajo duro multiplique los ricos que hay, pero tú no puedas sostener y satisfacer tus necesidades vitales. Esto lo han conseguido entre el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en este país. Y pretenden multiplicar los que van detrás. Las otras dos caras de la moneda en la recámara. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista, el sistema ya tiene sus dos caras de la misma moneda preparadas para meterlas en la recámara, cuando estos otros se unan a vista de todas y de todos. Y se llaman Podemos y Ciudadanos. Y lo sabéis. Usad vuestra capacidad de pensar. 2 deditos de frente, lo he dicho muchas veces en mis vídeos. 2 deditos de frente para pensar. La desigualdad es inherente a cualquier sociedad y probablemente es genética, cuando no racial. Tela lo que hay detrás de este manifiesto. La vuelvo a leer. La desigualdad es inherente a cualquier sociedad y probablemente es genética, cuando no racial. La desigualdad se practica con decisiones económicas y políticas, y arrebatando a las trabajadoras y los trabajadores el fruto de su trabajo. De hecho, la desigualdad es directamente proporcional a que los trabajadores y las trabajadoras no puedan disponer ni del fruto de su trabajo, ni de las herramientas. La desigualdad es directamente proporcional a que las trabajadoras y los trabajadores no tengamos la posesión de todas nuestras herramientas de trabajo y no tengamos la posesión y la capacidad de decidir qué hacemos con el fruto de nuestro trabajo, sino que lo deciden eso que se llaman inversores, que son especuladores salvajes, que son genocidas y psicópatas. Ese es el origen de la desigualdad. Si las personas son pobres, solo pueden culparse a sí mismas porque el trabajo duro siempre es recompensado. Fijaros, esto se ha repetido mucho, incluso a los que hemos acabado arrojados en las cunetas del mercado laboral del capitalismo, a las que hemos sido arrojadas en las cunetas de los mercados laborales del capitalismo, se nos injuria encima, tenemos que soportar que somos vagos, que somos parásitos sociales, que solo queremos vivir de las subvenciones. Eso tenemos que escuchar. Eso tenemos que escuchar de todos esos hijos de perra, sean profesionales de la política, sean profesionales de las tertulias. Eso tenemos que escuchar de vosotros. Fijaros que nadie con su duro trabajo, con su propio duro trabajo, con sus manos, con sus propias capacidades e inteligencias, jamás se ha hecho rico. Jamás. Nadie trabajando duro se ha hecho rico y ha acumulado riquezas con el suyo, con sus dos manos, Pero fijaros las ideas perversas de estos hijos de perra, y las pregonan, la vuelvo a repetir. Si las personas son pobres, solo pueden culparse a sí mismas, como eso que nos culpabilizaban, veréis la idea. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es pareja a esta idea. Es pareja a esta idea del programa del Partido Popular, del programa del Partido Socialista. Acordaros de aquel socialista hijo de la gran perra, que en este país dijo, ahora no me acuerdo de su nombre, no sé si fue Solana, aquel que dijo que en este país el que no se hace rico es porque es tonto. Uno
que se hacía llamar socialista, que ni viven, ni saben, ni entienden, ni quieren entender lo que es socialismo, entienden perfectamente lo que es el capitalismo, viven por y para el capitalismo, son burgueses repugnantes, aunque se llamen socialistas. ¿Vale? Si las personas son pobres, solo pueden culparse a sí mismas, porque el trabajo duro siempre es recompensado. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Iros a las minas del coltán, a ver si los que trabajan allí no trabajan duramente. Iros... no salgáis de España, bajaros a Murcia, a Almería, a las trabajadoras y trabajadores que trabajan dentro del mar de plástico, a ver si su trabajo no es duro. No es duro. Si no trabajan duramente, las trabajadoras y los trabajadores del mar de plástico. A ver si sus trabajos les han proporcionado riqueza y las condiciones de vida en las que viven los hijos de perra que nos gobiernan, las rameras de lujo del Congreso de los Diputados y del Senado. Comparad a ver la dureza de los trabajos de las rameras de lujo del Congreso de los Diputados y las rameras de lujo del Senado y la gran ramera de lujo del Palacio... El rey, coño, ahora no me sale de dónde vive esa ramera de lujo, el Felipe V Palote. Y comparad los trabajos duros, y comparad los frutos del trabajo duro. A ver si no trabajan duramente, si no es trabajo duro. Una sociedad, dicen, auténticamente libre, no puede existir sin un mercado libre, de donde se sigue que el capitalismo y la democracia se apoyan mutuamente. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El capitalismo y los demócratas se apoyan mutuamente. Son las dos unidades. ¿Os acordáis cuando os he dicho que el poder político está en todos mis... bueno, todos, cuando hablabais, el poder político y el poder económico, el poder de los políticos, de las organizaciones, el poder de las organizaciones, hay que empezar a hablar con propiedad ya, con más propiedad todavía, el poder de las organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, el poder de las organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, y el poder de la banca privada internacional y de los mercados financieros, en donde están las grandes multinacionales, también operando en una unidad, están así. Y aquí estamos nosotras, como uvas en un lagar, como uvas en el lagar, en el que nos pisotean, Así, siguiendo con el programa de estos. Fijaros cómo una y otra vez los programas ideológicos se manifiestan en los reales decretos, en los presupuestos generales, en las leyes orgánicas e inorgánicas y en las proposiciones no de ley que hacen las organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, en sus casas de rameras de lujo, como es el Congreso de los Diputados del Reino Feudal de las Españas y el Senado del Reino Feudal de las Españas. Unos gastos de defensa más elevados y un sector militar fuerte garantizan la seguridad nacional. Y ahí tenéis a Donald Trump. No tenemos para pensiones, no tenemos para pensiones, no tenemos para parados. Para los parados somos seres humanos, las paradas y los parados, seres humanos arrojados a las cunetas del libre mercado. En las cunetas del libre mercado. Muertos socialmente. Y muchos muertos físicamente. Porque los suicidios asesinatos
de miles de personas, además en este país, en España, son silenciados por la prensa canalla, silenciados por toda la prensa canalla, todos, empezando por Antena 3, que sus periodistas se presentan, todos los presentadores de Antena 3, como líderes de audiencia en verdad, los líderes de audiencia en verdad y credibilidad. Va por todas vosotras, perras y perros canallas. Estados Unidos, en virtud de su historia, sus ideales y su sistema democrático superior, el referente de los que aspiran al gobierno del Partido Popular y de España a presidir el Partido Popular, el gran referente de los que aspiran a seguir gobernando este país, debería usar su poderío económico, político y militar para intervenir en los asuntos de otras naciones con el fin de promover el libre mercado y la democracia. El libre mercado y la democracia. Los ciudadanos de otros países recibirán estas intervenciones con los brazos abiertos, porque librarán al mundo de elementos indeseables y perturbadores de la comunidad internacional, y en última instancia beneficiarán a todos. Veréis, allá por yo creo que desde el siglo IV hasta el siglo XVIII aproximadamente, había una ofensa gravísima, la ofensa más grave que se le podía decir a un cristiano. La ofensa más grave que se le podía decir a un cristiano era llamarle perro judío. La más grave de todas. Esa era la ofensa más grave de todas que se le podía decir a un cristiano, llamarle: ¡tú eres un perro judío! ¡Perro judío! Y si lo señalaban todos en las plazas públicas o por la calle, ¡perro judío! ¡Perro judío! A un cristiano tenía que agachar la cabeza, salir corriendo por donde fuera. Era la peor ofensa. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis realmente por qué se propagó esto? Veréis. No era porque se culpara a los judíos, que también, de haber matado a su Jesús de Nazaret, a Cristo, no en la cruz. No. Esa era la razón que se esgrimía hacia las masas populares, que, como bien sabéis, ni sabían leer, ni sabían escribir. Eran ignorantes, eran animales para ellos. Las masas sociales eran poco más o menos que animales útiles al servicio del rey, de los señores y las señoras feudales. Eran animales más, eran ganado para ellos, que le proporcionaban una cierta solvencia. Veréis, si usaba eso y quedaba implantado en la mente, con muchas de las cosas que os hemos leído aquí, ¿no? Como que los que en la gran sociedad de masas ignorantes quedaba esto grabado, pues como esto que os he leído antes, de que si las personas son pobres, solo pueden culparse a sí mismas porque el trabajo duro siempre es recompensado. A mí mis padres me decían de niño: estudia mucho para convertirte en un hombre de provecho. Estudia mucho. Y haz un buen trabajo duro, que nadie te pueda criticar jamás el trabajo bien hecho que haces, me decía mi padre. Cuando trabajaba con él como ayudante suyo, mi padre era marmolista, o trabajaba haciendo chapuzas de albañilería en general. Haz siempre un buen trabajo, no te dejes esto mal hecho, hazlo bien, que no te puedan decir: mira qué mal trabajo has hecho. Esto, pues igual con esto, tiene la misma
la misma raíz, ¿no? El trabajo duro siempre es recompensado. Bueno, pues perros judíos, señalar a los judíos, a los cristianos por perros judíos era el mayor insulto. Y la razón estaba en que una minoría, un grupo muy minoritario entre toda la población judía, un grupo pequeñito, se dedicó a ser prestamistas y usureros. Veréis, incluso la Biblia, yo la he leído mucho, ya os lo digo, tengo varios ejemplares. Hay por ahí un texto que dice: no le niegues al que quiera pedirte prestado sin interés cuando lo necesita, porque lo necesita para vivir. No le des la espalda, no le des la espalda al que necesite pedirte prestado sin interés. No le des la espalda al que necesite pedirte prestado sin interés. Ese grupito pequeñito de judíos se dedicó al préstamo y a la usura, a pedir prestado con intereses usureros. Y de hecho, los nobles, que eran los que tenían propiedad, tenían a sus esclavos, a los siervos de la gleba, porque los campesinos, en fin, había muy poquitos hombres que habían podido conseguir su libertad. Ya os leí cómo en capítulos atrás, cuando hay una serie de capítulos atrás, creo que 5 o 6, en donde reflexiono con escritos de Marx y de Bakunin sobre el origen de la riqueza, el origen real, no este origen de la riqueza de Adam Smith, donde no quiso ni mirar las condiciones de esclavitud, de expolio, de saqueo y de colonización, ni las toca, ni pasa de puntillas siquiera, simplemente ni las toca. Hablé sobre el origen de la riqueza. Bueno, pues estos judíos, este grupito reducido de judíos prestamistas con usura, tenían agarrados por los cojones incluso a los reyes, incluso a reyes, a nobles y reyes. Les tenían agarrados por los cojones. ¿Vale? De ahí, esa es la razón de que se expulsara a todo el pueblo, y que los judíos hayan estado, el pueblo judío como pueblo, haya estado mirado siempre en aquella Europa medieval. Siempre mal visto, siempre despreciado, siempre criminalizado, porque tenían un grupo pequeñito de usureros, de prestamistas, ¿vale?, que tenían dominado a los reyes y a los nobles. Los reyes y nobles de entonces, los señores feudales de entonces, hoy son vuestros representantes políticos. Hoy son aquellos que se presentan y se os presentan para gobernaros, para gobernarnos a todas. El anillo ese, un anillo para gobernarlos a todos. El anillo del mar, de Mordor, para gobernarnos a todos. Pues la banca privada internacional, los mercados financieros de especuladores salvajes, los usureros, esos perros judíos tienen lacayos que les sirven con fidelidad. Los que se presentan para presidir el Partido Popular, cuyo programa económico ya os he dicho, es este, no es otro, y cuyo programa político y económico lo habéis visto en la práctica. Veréis, en relación al empleo, han creado condiciones ideales para la explotación de los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de esclavitud y miseria, con retribuciones de esclavitud y de miseria, degradando todas las condiciones del empleo, de los empleados, de las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la norma que han creado, eso fue su reforma laboral. Porque no hemos vivido ninguna crisis. Aquí se han hecho ricos, los que eran ricos se han hecho mucho más ricos. Y gente que no era rica se ha convertido en rica. Aquí no ha habido ninguna crisis.
Aquí hemos estado experimentando en nuestras vidas la mayor estafa en la historia de la humanidad. Estamos viviendo la mayor estafa en la historia de la humanidad. Y los perros judíos, lacayos, al servicio de esa banca privada internacional y mercados financieros, se llaman María Dolores de Cospedal, se llaman Pablo Casado, se llaman Soraya Sáenz de Santa María. Perros y perras judíos, lacayos de ellos. Y por el Partido Socialista, el mayor perro se llama Pedro Sánchez. Ese perro despreciable, que siente mucho respeto por Felipe González, y por Alfonso Guerra, y por todos los que vienen detrás, junto con los perros y las perras, las grandes perras, nuevas ministras. Vais a observar en el Partido Socialista. Bueno, quiero seguir con el programa del Partido Popular, programa político y económico. En cuestión de sanidad, la privatización de toda ella. Siguiendo los 10 mandamientos, no, si los tengo aquí, siguiendo los 10 mandamientos del Consenso de Washington y los 10 y todas las puestas en práctica del programa político y económico neoliberal. En educación idem de idem. Empezaron ya el Partido Socialista en la educación, ya empezaron quitando las humanidades, la filosofía, la historia, y el Partido Popular igual, y prioritando aquellas que nos convierten en una tuerca, en un tornillo más dentro de un engranaje, porque lo que quieren es individuos expertos en pequeñas porciones, formando parte de esa estructura, ellos mismos como piezas reemplazables de un mecano. Nuestras vidas les sudan la polla a todos estos perros y perras judíos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, del PDeCAT y de la puta madre que los parió a todos, del PNV y de todos ellos. Tengo 54 años, vivo en una sociedad patriarcal y machista, y tengo interiorizado un lenguaje que reconozco que me sale así, porque simbólicamente son los arquetipos que se nos han introducido a todas nosotras, ¿vale? Y a veces me salen expresiones sexistas. Cuando pongo mucha conciencia, aunque si estoy muy cabreado, en ese momento es pura emoción racional. Es decir, tengo un circuito energético racional emocional en perfecto funcionamiento, de arriba abajo, de arriba abajo, completamente abierto al mundo y a la sociedad en la que vivo, completamente abierto a la vida, y apostando por la vida de todas, sin dejarme a nadie fuera de la vida. En vivienda, ¿qué deciros? De la vivienda. Venta a los, ¿cómo les llaman? A las alimañas estas, a los fondos buitres de inversión inmobiliaria, toda la vivienda pública. Deberían de responder con su patrimonio personal, empezando por Ana Botella y su queridísimo Aznar, empezando con su patrimonio personal. Y las cárceles para ellos, todas. Pero las viejas, no las nuevas. No las nuevas que han construido de puta madre porque ellos ya no iban a volver a la escuela. No. Las nuevas no. A cárceles nuevas los políticos a ninguna. A cárceles viejas. Que no tengan calefacción, las que no tienen... De ahí sacad a todas las presas y presos comunes. De ahí sacadlas a todas. Llevarles a las nuevas. O construir nuevas para las presas y presos comunes. Para todas y todos. Con condiciones de decencia y de dignidad, sí. Con jacuzzis, sí. Con piscinas, sí. Con gimnasios, sí. Con polideportivos, también. También, son muchos años las que echáis
a las nadie y a los nadie en esas cárceles. Tengamos conciencia de seres humanos, seamos ser un ser humano. Sed todas y todos seres humanos. La jubilación, pues ya sabéis. Están diciendo por ahí el BBVA que hay que quitar la jubilación a las viudas. No, lo mejor sería, joder, fusilarlas. O no, convertirlas en pienso para animales. A las jubiladas, en vez de pagarles una pensión digna y decente para que puedan seguir viviendo, ya son viejas, ya no dan nada más que gastos, porque no somos nada más que gastos y un estorbo. Pues mira, lo mejor que podría hacer el BBVA, el Banco Santander y tal, es fabricar, construir una fábrica de piensos humanos. Y a todas y todos las que ya no, como en aquella vieja película que protagonizó Charlton Heston, que no me acuerdo ahora ni del título, que él hacía de un detective, pues hombre, es que no me sale el nombre en inglés, no me sale, y en castellano no me acuerdo. Que construyan una fábrica de piensos humanos para los animales, para el ganado, o de galletas, como los viejos y los que se morían y tal, los llevaban a una fábrica, los procesaban como galletas para dárselas de comer a toda la gente que les sobraba. Y entonces que nos repartan a los que no tenemos para comer, que nos repartan las galletas en las que se han convertido nuestras abuelas. Yo creo que, en fin, por ahí van los tiros de estos. Con los dependientes igual. ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener un gasto inútil en dependientes? Todos los dependientes a la fábrica de galletas, financiada por BBVA y Banco Santander. Ya está, y ahí con los nombres del ministro de Fomento, la ministra de Fomento. ¿Los derechos humanos para qué? ¿Los derechos humanos para qué? ¿Para qué los derechos humanos? Derechos humanos. Hay que consagrar la seguridad jurídica de las empresas y de la rentabilidad. Derechos humanos, derechos humanos. ¿Qué es eso de los derechos humanos? Y de la ONU, de esa organización que escaparate, que cuesta un montón de dinero y que no sirve para nada. A la mierda con los derechos humanos, hombre. A la mierda con todos ellos. Pues a ver si no me dejo nada por hoy. Yo creo que no me dejo nada. Yo creo que ha quedado muy claro el programa del Partido Popular, que no os habla en el Partido Popular ni del Partido Socialista. Si esto sí me lo dejaba, veréis. Allá finalizando los años 80, principio de los 90, con la caída del muro de Berlín, los que se llaman socialistas optaron por algo que ellos llamaron la tercera vía. La tercera vía, ya he hablado de alguno de mis vídeos, que es la misma tercera vía que ahora está invocando Pablo Iglesias, ese joven revolucionario de coletas, que tenía un corazón revolucionario de joven, pero claro, ya cuando se ha hecho un hombre adulto, mayor, un hombre adulto, con aspiraciones a la jefatura del Estado, convertirse en un estadista, en un hombre de Estado, él y todos los suyos, pues ya no, hombre, ya eso pesa mucho, ¿no? Eso es revolucionario. Ya vamos a sentar la cabeza y vamos a optar por la tercera vía, ¿no? La tercera vía, que estos hijos de perra, todos estos traidores hijos de perra a las trabajadoras y a los trabajadores de todos los tiempos, porque en toda la historia, siempre estos que han llegado o que pretenden con ínfulas llegar a ejercer el poder, han hecho exactamente lo mismo. Renunciar a la dignidad de los seres humanos
y permitir todas las condiciones que siguen convirtiéndonos en esclavas y en esclavos asalariados, donde nuestras vidas no dependen de nuestras capacidades, sino de la voluntad de un tercero, de darnos o negarnos trabajo, o de darnos o no darnos una financiación para poder iniciar una actividad bajo las lógicas de este mercado, bajo las lógicas del mercado. Y esa es la tercera vía, no hay alternativa, dice. No hay alternativa a la globalización de la economía y a la economía del mercado, con todo lo que esto nos trae, que es la destrucción del planeta Tierra, la destrucción de la vida, de toda forma de vida en el planeta Tierra. Cambio climático, desórdenes, migraciones enormes, veréis. Nos cuentan y nos dicen que a las que deseamos acoger a las inmigrantes y a los inmigrantes, que las metamos en nuestras casas, les alimentemos, les demos de comer. Eso es lo que dicen, fácilmente, lo sueltan en todos esos cavernícolas hombres de Cromañón, señores y señoras feudales, perros y perras judíos. Todos esos perros y todas esas perras judíos. Nos dicen que metemos a los inmigrantes que vienen de fuera, huyendo de las guerras, huyendo del hambre, huyendo de la miseria, en condiciones terribles para el ser humano, de países que hemos colonizado, que hemos saqueado, que seguimos saqueando sus recursos naturales, porque sus países no son pobres, son países muy ricos en materias primas y en recursos naturales, pero que nuestras empresas, Repsol, Iberdrola, el Banco Santander, el BBVA, nuestras grandes empresas aquí en España y en Europa y en Estados Unidos, les saqueamos los recursos naturales de los países que viven, con la connivencia de la corrupción de sus políticos de turno, que son demócratas. Son demócratas. En eso consiste ser demócrata, en ser un ser abyecto, execrable, mezquino, embrutecido, mentiroso, falso, hipócrita, repugnante, que única y exclusivamente piensa en sí mismo y en su entorno más inmediato y cercano. Eso, en la práctica, es ser un demócrata. Esos son los demócratas en la práctica. Vuestros representantes públicos, esos vuestros grandes demócratas, perros y perras judíos del Estado. Pues yo les diría a los que me dicen, os digo a todos los que me decís esto, veréis, al perro y la perra judíos, que fueron ministros de fomento, tanto en el gobierno del PSOE como en el gobierno del PP, que concedieron al presidente a la plataforma Castor, Florentino Pérez, que les concedieron el aval de todas nosotras, les concedieron como aval de garantía nuestras vidas y los recursos, la riqueza que todas nosotras somos capaces de generar. Bueno, pues la deuda, las pérdidas millonarias con las que los dos perros judíos que fueron ministros de fomento del Partido Socialista y del Partido Popular lo paguen con sus patrimonios. Después con el patrimonio de todos los militantes del PP y del PSOE. Y después que siga con el patrimonio personal de todos los votantes del PP y del PSOE. Esos son los responsables de esa deuda, de esa pérdida, de ese dinero. Esos lo pagáis con vuestro patrimonio, con vuestras casas, vuestros ahorros, les pagáis al Castor y a los bancos, a los inversores,
que pidieron la garantía del aval, que si ganaban o perdían, salía del bolsillo de todas nosotras, del trabajo, del esfuerzo y del sudor de todas nosotras. Pues yo os digo a todos los que me decís que meta a los inmigrantes en mi casa, si yo quiero inmigrantes en mi casa, si yo quiero inmigrantes entrando en este país, que vienen huyendo de guerras y de todas las guerras que provocan y financian nuestros países, nuestro rey, el Felipe V Palotes, anteriormente lo hacía el Juan Carlos, el campechano, anteriormente el campechano, y ahora el preparado y breve, que vas a ser breve, que te he dicho que hagas que te ocupes en preparar las maletas, para irte del Palacio de la Zarzuela, que te vamos a echar, te vomitamos. Veréis, estos del programa, fijaros, son una inmensa mentira, todo es una inmensa mentira. Vivimos una inmensa farsa y una inmensa mentira de la cual única y exclusivamente somos las uvas en el lagar. Mira por dónde, es que le das una patada a una organización criminal corrupta, mafiosa, política, le das una patada a una organización criminal corrupta, mafiosa, política, y te salta un trozo de mierda. Das una patada a una piedra y te salta un trozo de mierda. La última gran mentira de los populares, porque son todos una farsa, la última gran mentira era la cantidad de afiliados que tenían, 800.000. Presumían de tener 800.000 afiliados inscritos en el Partido Popular. No sé si es que por Navidad regalaban la tarjetita del Partido Popular con el porrón. Seguramente la tarjetita de afiliado al Partido Popular iba metida en los turrones que repartían, en las cestas de Navidad que repartían a sus familiares y amigos, iban las tarjetitas de afiliados y afiliadas del Partido Popular. La última gran mentira. Son todos una farsa. Son todos perros y perras judíos. Perros y perras judíos. Pues hasta aquí, que no es poco. Hasta aquí, que no es poco, os he explicado el programa del Partido Popular, programa político-económico del Partido Popular, que no nos explican los que se presentan a presidir el Partido Popular, y el programa político y económico del Partido Socialista, que son la misma cara de la misma moneda, y que los que vienen detrás, en la recámara, los que ya están preparados, lo van a asumir íntegramente, ya lo han asumido. Pablo Iglesias ya ha asumido y ya se lo ha dicho y transmitido a todos que no hay alternativa a este sistema de explotación y de saqueo permanente de nuestras vidas y al genocidio social que estamos viviendo actualmente. Queridos amigos y queridas amigas, salud y anarquía, de todo corazón, salud y anarquía.